Casa llena, qué bendición. Tenemos 5 personas conectadas nada más. Bendito sea el Señor. Es un gusto verlos y sentirlos. Cuando nos reunimos en su nombre, y yo sentí un gran abrazo y después me di cuenta que no hay sillas vacías. Gracias a Dios. Bueno, pues voy a comenzar usando un texto. Lucas 23, del 33 al 46. Y dice, y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo, si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, consumado es, entregó el espíritu. Te voy a hacer una breve introducción de por qué el Señor me llevó a este mensaje. Hace unas 3 semanas estaba haciendo oración y le dije, Padre, ¿qué había en tu corazón cuando estaba pasando esto? Yo pensando, ya ven, a veces usamos antropomorfismos como si Dios fuera ser humano, aunque se hizo hombre. Y por más que repasaba y demás, no encontré evidencia más que una. Y la verdad es que lo que había en el corazón del Padre hacia Jesucristo era ira. No hubo otro sentimiento como Padre más que ira. Y yo no sé si te puedes imaginar esto, pero están a punto de ser las 12 del día. Es el punto donde está más fuerte el sol, lo que es el cenit. Hay un versículo que me gusta mucho que dice que la senda del justo es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, hasta que ya no tenemos sombra de nuestra cara. Estamos exactamente a eso, aspiramos, no llegaremos por voluntad de Dios porque perfecto solo hay uno.
pero el Señor se complace en nuestra justicia, independientemente de eso. Y de acuerdo a la Biblia, de las 12 a las 3 de la tarde hubo tinieblas absolutas en la tierra. No sé si recuerden el eclipse del 91, me parece. Fue total, duró como un minuto. Daniel estaba de 1 año y le dio mucho miedo. De pronto se oscureció el día. Y yo, mamá, y estaba recién caminaba. Pero fueron 3 horas. 3 horas de oscuridad. Y de acuerdo a la palabra de Dios, Jesucristo estuvo 6 horas clavado en la cruz. En total fueron 6 horas. Y pues esta conferencia es solo para darle gloria al Padre y darle honor, rendición y gratitud a Jesucristo. Porque esto mismo que estoy diciendo de la oscuridad no es una casualidad que está escrito en Mateo, en el Evangelio de Marcos también y en el de Lucas. Sabemos que el Evangelio de Juan es punto y aparte. Es la revelación del Padre, de ser ovejas, es totalmente diferente. Le tocó a Juan hacer algunas cosas distintas, así como también otras cartas del amor y al final lo que es el libro de Apocalipsis. Pero uno de los principales testigos, y esto está documentado porque hay historiadores, ¿sí? Existe un historiador en Egipto, que corroboró que realmente esto sucedió, tal como está escrito. 3 horas de profunda obscuridad. De pronto. Y no saber si va a volver a salir el sol o no. Fueron 3 horas. Murió Jesús. Y después volvió a haber día. Entonces, un historiador, Dionisios, fíjate lo que dijo cuando vio este suceso, porque entonces sí, los judíos que le exigían señal, tuvieron su señal. 3 horas de tinieblas. Algo totalmente opuesto a lo que es nuestro Señor. A la luz. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, el Verbo es Dios, y Él creó todo. Pero en ese momento, y lo escribió en sus escritos, dice, el Dios de la naturaleza está sufriendo o la máquina del mundo está cayendo en ruina. Esa fue la expresión para transmitir lo que fue este evento. Estamos hablando de alguien, historiador de Egipto. Así como se ha podido comprobar científicamente que hay un día perdido en la historia, que sabemos bien que fue cuando Josué oró y dijo, detente sol, detente luna, porque Dios dijo que ganaban ese día. Y sí, después quieren comprobar por medio de la ciencia la Biblia. Siempre va a salir como verdad, pero nosotros no necesitamos eso, porque nosotros tenemos la fe sin haber visto, y es gracia de Dios. Es una bendición. Pero imagínate la escena. Ahora, ¿por qué precisamente pasó esto? ¿Cuál es el propósito
de la oscuridad. Primero que nada, que quedara claro que Jesucristo estaba pagando por tu y mi pecado. Era evidente. Cayó definitivamente. Así como dijo Jesús algún día, así vi caer a Satanás, que era Luzbel, en el momento de la cruz, totalmente distinto, porque no era para rebelarse con Dios, sino para darle más hijos. Hubo oscuridad y tinieblas, porque eso es lo que viene para los que están en sus pecados, no en su carne, bendito sea el Señor, carne todavía tenemos, pero los que estamos con nuevo nacimiento, con Espíritu Santo, sellados, me imagino como el sello del Espíritu, como cuando pones tu huella digital. Somos muy privilegiados. Y somos tan privilegiados que debemos hablarle a todos de esta gran bendición que tenemos, que ya es una realidad, hermanos, y que sabemos que es sobrenatural, y el Hijo de Dios tuvo que hacer esto. Tienes que entenderlo. ¿Por qué? Porque tu santificación y la presencia del Espíritu Santo en ti los hace sentirse mal e incómodos. Y no porque seamos perfectos, pero el Señor nos hizo luz por esto. Por eso hubo tinieblas. En Romanos 12, del 12 al 13, habla de Jesús en estos momentos y dice que mostró paciencia en el sufrimiento. ¿Se puede comparar? ¿Se puede comparar con lo que estamos sufriendo? Estamos sufriendo. Jesús lo dijo. Principio de dolores, claro que estamos sufriendo. Pero es hora de ver lo que es verdaderamente estar en la ruina. Somos ricos. Somos ricos. ¿Qué vaya a venir? Yo no sé, pero no me importa. Porque somos ricos en Cristo. Y muchas veces se usan las tinieblas para simbolizar la oscuridad. ¿Sí? También tenemos en la Pascua del Señor, cuando Judas tomó el bocado y las tinieblas vinieron sobre él por la cuestión de la traición. Pero 1 Tesalonicenses 5, 4 al 8, dice que los creyentes somos hijos de luz. Y es por eso que el Señor Jesucristo y todo lo que había creado se convirtió en tinieblas, para que el Señor nos santificara y nos justificara en totalidad. ¿Entendemos realmente la grandeza de lo que nos ha dado y tenemos? Él no había hecho nada. Lo sabían ahí. Él no había hecho nada, sino el bien. Y vaya paciencia. El infierno está descrito en Mateo 22, 13
como obscuridad. Eso que duró 3 horas va a ser para los que no reconozcan condición de pecado y no limpien su vida de pecado por medio del sacrificio de Jesús. Y bendigo al Señor de verdad que somos luz. A veces equivo carnal, ¿no? Pero somos luz. Y hemos sobrellevado muchas cosas y las hemos cubierto con el amor. Somos luz. Si algo dice de la Nueva Jerusalén es que va a ser un lugar lleno de luz. Pero fíjate cómo dice también en la descripción que en la Nueva Jerusalén no va a haber sol, porque Dios es luz. Ya no va a haber día y noche. Para los que les gusta dormir mucho, qué rico. Ya no va a haber eso. Va a ser una luz absoluta. Y que está por venir. Está por venir. Perseveremos. Perseveremos. Independientemente de las circunstancias. Mira, de verdad que nosotros no estamos exentos, ¿eh? Lo que pasa es que no platicamos nuestras pruebas. Pero no estamos exentos. El Señor nos está midiendo con la misma vara a todos, porque no hay acepción de personas. Todo el mundo está siendo medido con la misma vara, pero unos para salvación y otros para muerte. Y nosotros por eso juzgamos al mundo, porque somos luz por esa gracia. Y el futuro para el que vive en pecado y acostumbra el pecado y prefiere las cosas del mundo. Comentaba hace un rato con una de ustedes de una persona que era cristiano, de pronto se hizo novio de una chica, no compartían la misma fe, y después entonces se hizo a la religión, ¿no?, de ella. Después se divorció. Y entonces encontró a una cristiana después de muchos años y luego regresó a Cristo por ella. Y claro, después a mí me exigían en ese momento que los bendijera porque yo tenía autoridad. Yo no dije nada. Eso era su rollo. Lo único que yo pensé fue, en 10 años hablamos. En 8 estaban divorciados. Nosotros no tenemos que hacer nada. El Señor va haciendo todas las cosas y las pone en su lugar. Como cuando veíamos Chabelo y soltaban los aritos ahí que iban, ¿no? Y le haces así para que caiga en el de 1,000 pesos. No, que era bien poquito pensándolo bien, ¿eh? Mi sobrino se ganó una bicicleta un día. No, se ganó dinero. Y se compró una bicicleta. Y le disparó una pizza a su mamá. Que por cierto iba con nosotros ese día. Estamos ahí viendo a Chabelo en la filmación. Y de pronto sale su número, pero se queda uno así como pasmado. Y lo vi como que, ¡órale! Le di un zape. Y se vio en la tele. Y se vio en la tele. Yo no podía creer que iba a pasar, pero fue de esos momentos que se te congela el cerebro y como en la cámara lenta, apúrate, porque empieza a decir a la 1, a las 2, y yo decía, ¿por qué se tardan tanto las personas en decir soy yo? Pues porque te quedas así como pasmado, la verdad, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa. Bueno, yo me quedé pasmada y le di un zape, y luego le disparó a su pizza
a su mamá y le gritó desde el coche, porque íbamos a ir a otro lado, no te vayas a gastar mi dinero. Entonces nos lo llevamos, no recuerdo, mi sobrino mayor. Entonces, Apocalipsis 16:10, regresando a lo serio e importante, que sí, soy muy vacilona, me encantan los chistes, me encanta reír, pero a la hora de las cosas serias, la verdad es que no tengo más que ser solemne. Apocalipsis 16:10 claramente dice que el reino del anticristo que viene sobre este mundo es obscuridad. Nuevamente el contraste de luz con tinieblas, ¿sí? Segunda de Corintios 4:4, para que no te frustres cuando parecía que era creyente y no fue. Primera de Corintios 4:4 es una promesa para los que no son llamados, que no podemos enjaretarle al Señor a los que nosotros queremos. Él decide. Y así decida cosas terribles, ahí está la prueba. A ver si en los momentos de prueba perseveramos y hacemos lo que hizo Jesús en el sufrimiento. Dice que Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos. No le podemos quitar el velo a nadie si no lo hace el Señor. Pero volvamos a lo más importante, y es que Jesús, de acuerdo a Isaías 53, que lo puedes ver y leer todo el capítulo, ahí está descrito exactamente toda la aflicción que sufrió Jesucristo. Y hace unos días yo veía a un conferencista, rabino experto en Biblia y no sé cuál del Hui Shalom, que decía que... Gracias. Hoy pelada. Que decía que... Gracias. Que el libro de Isaías, el profeta Isaías, no era profético. Es la ceguera. Y el tal ceguera está afectando a una parte de los cristianos, diciéndose judíos sin ser, pero de eso se encarga el Señor, de quitarle los... Porque siempre está el que hace el negocio del viaje a Israel, ¿no? La verdad a mí no se me antoja ir a Israel, es un desierto horrible. Ir a tocar, ¿qué si no necesitamos tocar nada? Si el Señor está acá. Y mi visa ya, mi pasaporte caducó. No necesitamos ir aquí o allá para recibir, porque ya recibimos. Entonces, la oscuridad reflejaba dolor. Pregúntale a las personas cuando se sienten mal y qué es lo primero que hacen. Se van a su habitación, se tapan y cierran las cortinas. La verdad es que va en algo natural de nosotros. Te pones de un color serio si alguien fallece, o si pierdes cosas. La oscuridad, tormento eterno que no vamos a conocer. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, que nos vio con agrado y con misericordia y nos hizo sus hijos.
Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: nosotros no nos ponemos tristes como los otros que no tienen esperanza. Y aquí es donde quiero hacer una pequeña pausa al respecto, para hacer una aclaración. Ya me fui, ya volví. Cuando perdemos a alguien amado, cercano, duele. Te quiero comentar que el miércoles pasado fue el primer miércoles que no sentí dolor al recordar a Victoria Sandra. El primer miércoles, porque llegábamos muy tempranito aquí. Algunos de ustedes también llegaban temprano, pero nos veíamos por lo menos 3 horas, todos los miércoles. Ya cuando caía granizada, pues cancelar, ¿no? Era ver si había semáforo verde o rojo. Pero lleva tiempo, es difícil, es difícil. Es que desde que alguien nace estamos seguros que va a morir. Sí, todos, pero no deja de ser difícil, ¿sí? No se trata de que llegues al velorio y hoy celebramos la vida. O sea, me tocó en una ocasión a alguien que empezó a decir eso y yo dije, Dios santo, fuera de lugar, o sea, no sabía si amonestarlo o hacer que... Porque no es así tampoco. Tenemos esa certeza, pero es difícil. Es difícil. Y así va pasando por nuestros corazones y ha pasado mucha gente. Y en su momento cada uno ha dejado cierto dolor. Pero el Señor dispone y todo esto es obra de Dios. Primera de Corintios 15, del 55 al 57. Jesús hizo posible la victoria sobre el pecado. Jesús hizo posible que tú puedas resistir a la tentación. Si empiezas a darle lugar a la tentación, vas a acabar pecando. Por eso hay que parar las cosas cuando empiezan acá o acá. Acá empieza el enojo, el resentimiento, la duda, y nos arrasa. Podemos perseverar porque somos luz, porque somos uno con el Espíritu Santo. En estas circunstancias están aún así de guerra nuclear, ¿no? Y los gringos son los buenos y los rusos son los malos, y eso es de las películas de los 70s, 80s. Todos son malos, todos somos igualitos, todos somos pecadores. Todos. Unos con salvación y otros no. Dolor. Jesucristo estuvo absolutamente solo mientras estaba en la cruz. Totalmente solo. Y fíjate lo impresionante. A Jesús lo crucificaron a las 9 de la mañana. Las 3 primeras horas Jesús se las pasó intercediendo. Padre, perdónalo. No saben lo que hacen. Perdonó al ladrón y al otro que lo estaba burlando de él. Pensó en su madre. Jesús era el primogénito. Tuvo hermanos y hermanas, hijos de María. Una bendición tener hijos
y los tuvo. Fue una mujer muy valiente. María dijo, hágase en mí según, y se arriesgaba, pero a todo. En esa época eran apedreados. Entonces, para que dimensionemos que María también, santa como nosotros. Nosotros somos santos. Y hasta se preocupó por su mamá, porque como primogénito tenía la necesidad, pero sus hermanos no creían en él. A los únicos que tenía, y él también fue después, su hermano Santiago, que después escribió una carta. Pero en ese momento pues, se pescó a quién, pues a Juan. Y le dijo, ahí está tu madre, ahí está tu hijo, o sea, te la encargo. Esa es una cuestión de la ley judía. El primogénito, cuando muere el padre, José murió muy pronto, que era su padre en la carne, pues, pero no era realmente hijo de él. Y esa oscuridad nos da el testimonio del carácter. Nadie se paró a su lado para consolarlo y continuó esas 3 horas orando. Pero a partir de que dio las 12 del día, vinieron las tinieblas y Jesucristo no habló absolutamente nada. El verbo de Dios cayó. Espero que alcances a entender esto. El verbo de Dios cayó. Cayó en ruina. El verbo de Dios, la palabra de Dios. Si Dios es Padre, verbo, su palabra, espíritu, y hubo una división ahí rotunda y absoluta. Esas 3 horas, obscuridad total. Y ahí estaba nuestro Jesús. ¿Qué carácter? Jesús dijo claramente, yo y el Padre uno somos. Y lo querían apedrear. Pero en ese momento dejó de ser uno con el Padre. Eso es lo que se va a conmemorar, y si es la fecha adecuada, ahora en abril, porque es de acuerdo al calendario hebreo. Esto, tinieblas, y todavía no descendía al Hades, todavía no venía eso, pero la naturaleza misma estaba manifestando esta ruina. Y es impresionante porque una luz resplandeciente anunció su venida, la estrella de Belén. Comprobado científicamente que fue una conjunción de planetas. Pero cuando murió fue una oscuridad sobrenatural. La naturaleza percibió eso. La tierra tembló. El velo se partió en 2, de arriba a abajo. El camino fue abierto desde allá hasta acá. La oscuridad. Los cielos que cuentan la gloria de Dios. Ahora estamos muy felices porque estamos viendo cada paisaje maravilloso en Facebook. Unas fotos que dices, Dios,
Imagínate ese momento, todo tinieblas, todo silencio, no murmullos, Jesús callado, 3 horas callado. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Es los cielos donde no hay oscuridad? ¿O es el infierno donde no hay luz? ¿Cuál es el destino de los que están a tu lado? Ese compañero de trabajo quizá que conoces desde hace muchísimo tiempo. Mira, ya no tenemos nada que perder. Y el Señor está levantando cosecha. Pero al final de esto, Jesús dijo y usó una palabra que es tetelestai. Es una palabra griega. Y te voy a decir, bueno, viene escrito en la Biblia como consumado es. Pero voy a profundizar un poquito más para que entendamos por qué exactamente el Señor dijo eso, ¿sí? Porque es una forma de decir entonces que una deuda fue pagada. Haz de cuenta que tienes deuda y ahí está pagado. Peso sobre peso. Peso sobre peso. Dijo, consumado es. Consumado es. Es una palabra que usaban los sacerdotes en el templo cuando inspeccionaban al cordero que iba a ser sacrificado y lo encontraban aprobado. Y decían, tetelestai, y lo sacrificaban. Esa bendita palabra que nos da la garantía de exentar el examen final para el hombre, que es el infierno, cual merecemos todos los seres humanos. En la escuela, no sé si te pasaba, pero por lo menos en mi escuela sí. Si llevabas puro 10, exentabas. Y mientras otros estaban ahí tratando de salvarlo de panzazo, pues yo presentaba a veces 1 o 2 materias. Qué rico. Aprobado. Aprobados en el reino de Dios. Qué bendición cuando nos reunimos. Cielo abierto aquí. Es indescriptible su presencia. El Señor ha sido bueno, nos ha dado alimento, pero estos momentos es punto y aparte. O sea, esta palabra también era usada y fue usada por Jesús diciendo, terminé la obra, o sea, punto final. Hice todo lo que debía hacer. Y exactamente en ese momento a Jesús no lo mataron. Él entregó su espíritu. Él decidió, y te voy a decir algo, es que la cruz, en cierta forma, es una meta, era una meta en el Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo era un principio. Tenía que haber eso en el Antiguo Pacto que era por obras. Pero al estar Jesucristo ahí, cumplir la ley, porque Él hizo la ley, y Él era la ley en cuerpo viviente, Jesucristo terminó y concluyó en ese instante el Antiguo Pacto, el de las obras. Que no te vengan con el rollo de que tienes que guardar el Shabbat.
Y si tienes dudas, léete Gálatas, por favor, para que, ¿sí? No tenemos que decirle al Señor en su idioma. O sea, de verdad que yo lo he vivido. Es en el nombre de Jesús y pasan las cosas. No tienes que decir hebraísmos, no, o sea, de verdad me duelen esos hermanos que están tan engañados, habiendo empezado por la gracia y ahorita andan con... Ellos dicen que viene el Mesías en el 2028, pero no tienen la certeza de que tenemos nosotros de que va a ser antes. Va a venir, calculan que va a bajar, sí, pero esa es la segunda venida, pero antes está el rapto. Y ahí es donde debemos perseverar. Mira, estés como estés, persevera. Y me lo digo también a mí misma, siguiendo el ejemplo de Jesús, porque en ese momento fue paciente y perseveró. Fue paciente y perseveró. Y empezó el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, el Pacto de Gracia. No hay otra forma. El judaísmo fue instituido por el Señor. Él les dijo lo que debía de haber, cómo tenía que ser el sacrificio. Debía de haber derramamiento de sangre por el pecado. Eso comenzó desde que Adán y Eva, el Señor derramó sangre y los vistió de pieles, que ellos se pusieron unas hojas para taparse. Y así fue. Y hacían holocausto y cada año y el sacrificio, y si hacías esto, pues te tocan 2 palomas y ¿no? Una u otra. Pero en el momento que Jesucristo dijo esto, se concluyó el antiguo pacto de las obras, de la ley y del sacrificio. Ya no es válido y por eso el Señor se encargó de destruir el templo. Y Jesús, sabiendo lo que iba a hacer, dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Y se refería a esto. En el momento que él dijo, tetelestai, consumado es, se quitó la validez del sacrificio en el templo. Ya no era la forma, ya no era el pueblo escogido. Y ahorita es nuestro tiempo. Cuando alguien dice, en mis tiempos, estos son mis tiempos, ¿no? Pero en mis tiempos nos acordamos, ¿no? Estos son nuestros tiempos. Este es el tiempo para los no hebreos, para los no judíos de salvación. Que el Señor siga levantando hijos, pariendo hijos, trayendo convicción. En cuanto sea el último, el Señor viene. Amén. Jesús dijo, solo el Padre sabe el día y la hora. Pero ahorita Jesús sí sabe el día y la hora. En cuanto se ponga el último nombre en el libro de la vida con la sangre del Cordero. Y bueno, estamos hablando de escatología en las clases. Y ahorita estamos viendo lo que no nos va a tocar vivir. Gracias a Dios. Pero aún así, esto que vivió Jesús, nadie, por más que tratemos, hagamos, suframos, nos pase, siempre se va a quedar corto a la pérdida que él tuvo.
siempre. Les voy a leer una frase de Charles Spurgeon. No lo estoy promocionando, pero hay frases adecuadas y aplicadas, porque nada va a sustituir a la palabra de Dios. Pero decía, Tetelestai es una gota de tinta en un océano de significado. En otras palabras, una palabra que poco tiempo toma y poca tinta para escribirla, pero el significado atrás de ella es inmenso. Pagó la deuda, desarmó, iba a decir, y ¿estás bien? Sí, eso es. Desarmó a los principados y a las potestades. En ese instante los exhibió y ahí estaba clavadas el acto de decretos que nos era contrario. Ahí quedó. Nuestra deuda con el Señor está pagada. Persevera, no te distraigas, que no te jale esto o aquello temporal, lo que sea, quien sea, quien sea. Conserva tu tesoro. Una sola palabra con muy grandes implicaciones para nosotros, los redimidos del Señor. Y creo que no podemos terminar más que diciendo, Jesús, gracias. Gracias por lo que hiciste por mí y porque la naturaleza se manifestó cuando murió y la naturaleza se está manifestando hoy y no nos debe de caer de extraño todo lo que está pasando en la naturaleza, porque la naturaleza misma está clamando por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Que les bendiga el Señor. Encantado de verlos, casa llena, y bendito sea el Señor. Pues gracias a Dios son 180 minutos la predicación. 180 minutos que, como ya se nos explicó, estuvo Jesús en las tinieblas, bajo la ira de Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de tener 180 minutos bajo la gracia, bajo la luz de Dios, en la luz de Dios, al congregarnos físicamente. Son 180 minutos también, más o menos, 3 horas, en lo que llegamos y nos congregamos, algunos más, algunos menos. Entonces lo digo para que aprovechemos en los que podemos congregarnos físicamente. Son también 180 minutos, pero no para estar clavados en una cruz, sino 180 minutos para recibir de esa cruz estando juntos. Si bien nuestros hermanos reciben por esta vía, yo creo que también les gustaría estar 180 minutos aquí, pero el Señor nos ha dado a cada uno diferentes gracias. Una gracia para recibir por esta vía, otros para tenerla compartida, ¿no? Como nosotros, y otros que, bueno, físicamente lo hacen, ¿no? Pero lo digo porque para que vayas, pues, calculándole bien los tiempos, que si puedes tener estos 180 minutos dedicados al Señor una vez a la semana, ni siquiera diario, una vez a la semana en domingo, creo que el Señor no es que lo agradezca,
porque la realidad es que no le hacemos un favor al Señor, pero sí que le bendecimos a Él, porque le estamos diciendo, tuviste 180 minutos una sola vez para toda la eternidad, cuánto más nosotros una sola vez al mundo, a la semana, pero para recibir de Dios, recibir de gracia. Pues Dios me los bendiga. Estamos entonces ya programados para el 10 y el 24 de abril. Aquí, prográmense también para venir. Los que puedan estarlo, y aún si no pueden, hacer lo posible, salvo que de plano no puedan. Y bueno, ya primeramente Dios estemos orando para que en mayo pues podamos tener ya esos 180 minutos dedicados a nosotros, con Dios. Bueno, y si se quedaron con el pendiente de la frase es suponiendo sin conceder. En mayo yo creo que estaremos ya reunidos cada 8 días. Muchas gracias, Dios me los bendiga. Muchas gracias a los que nos vieron y estamos al pendiente entonces. Okay.